Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Pore. Como todos los sábados nos encontramos visitando a las familias. Y hoy estamos aquí en una ciudad no tan lejos de Asunción, aquí los alrededores. Es la ciudad de Upané. Upané, Ñandunita, entonces testimonios también de personas de esta zona, cómo ellos han formado su familia. Pero antes de eso, ciertamente, cómo ellos fueron formados en su familia. Vea la ñande de Moreina, a través de la gracia que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, etc. Muy bien, muchísimas gracias aquí por recibirme en su casa. Bueno. Muchísimas gracias a usted, padre. Bueno, y lo primero que hacemos es presentarnos un poco. Sí. Así es que vamos a comenzar con las damas siempre. Tu nombre, dónde naciste, y así vamos a ir contando y la gente va a ir también acompañándonos un poco en tu historia. Pero primero, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Sí. Y después, cómo fuimos formando la familia. Tengo serera Juliana Beatriz Velilla, pero entero viaje a profesora Betty Tente. Es más común, como me llaman así, todos me conocen más por ese nombre. Profesora. Porque soy profesora. Ah, Betty te dice. Sí, Betty me dice. Pero ¿quién te decía eso? ¿Tu mamá? Mi mamá, mi mamá. Así lo te conocí. Sí. Ana Upané, yo soy de Upané, oriunda luego, y dice que me pusieron el nombre de Beatriz porque era un amigo de mi papá, le pidió que me pusiera ese nombre Beatriz. Y me llamaron Betty desde chiquitita. Sí. ¿Y cuántos hermanos son, Betty, ustedes? Nosotros somos 8. Uno nació al fallecer y quedamos 7. 3 varones y 4 mujeres. ¿Te ganás los cuñacueras? Sí, pero ganás por ahora. Rompatairo ganamos. 4 más. Sí, 4 a 4 más. ¿Y te acordás, por ejemplo, vos de tu abuela, de tu abuelo? ¿O ya no le conociste? Sí, yo le conocí a mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. ¿De parte de quién? De mi mamá. Y de mi papá también. De tu papá también. De mi mamá yo vivía con ella, yo prácticamente era abuela memboica. Ah, ¿en serio? Malcriadísima. ¿En serio? Y mi abuela María, era de mi papá, ella tenía una carnicería ahí en la plaza. Y ella vendía. ¿De Upané también ellos? Ella era de Emboscada. Ah, de Emboscada. Mi abuela materna, Josefa Rosa, era de Upané. Ah, de Upané. Sí. Y mi abuela María vendía carne, pero nunca me olvido de la pequeña anécdota, una anécdota que ella decía, que vendía su carne y sonaba la campana de la iglesia y decía, cierro mi carne y me voy. Ahora a tu pausa. A la misa y después recién se iba otra vez a abrir su... Cuerpo de la vaca y cuerpo de Cristo. Sí, así mismo. ¿Y dónde estudiaste, Betty? ¿Aquí en Upané mismo? Yo estudié acá en la escuela Manuel Antonio Enciso, donde tuve la oportunidad de trabajar y ser directora también de esa institución. Sí, soy educadora, me dijiste. Sí. Estudié mi básico, estudié acá en el liceo de Upané, acá en el colegio, y cuando eso había hasta el 3er curso nada más, y el resto hice el bachillerato, hice en Guarambaré. De acá me iba a pie y venía otra vez a pie. ¿Cuántos kilómetros es de Upané a Guarambaré? Exactamente 4. 5, 6. 5 lo más seguro. ¿Y qué horas salían entonces? ¿Qué horas se entraba? Y la 1 se entraba, 11:30 ya me iba. O sea, que 1 hora y media de caminata. Sí. Todos los días, todos los días, de lunes a viernes. Y de venir así que ya... ¿Ahí no le batanga? Pues haré, con allá no. Pues haré, mano majana, sí. ¿En serio? ¿Y qué horas salían de allá? ¿Las 5? Las 5 salían. O sea que para las 6:30, las 7, vale. Ahora vengo a... Ay, sí. Mamá quiero cocido, mamá quiero galletas. Hoy hay arroyito muy té potrerito, ve. Upeana y puente, y si no, y ta ari de hasap, te india oro, ube ya ve, se puso mi hija a la arroyo, ve. Se recuerda y te. Gallo. Sí, ¿y cómo hacían, por ejemplo, si llovía mucho y si el arroyo estaba inundado? Pues ya vemos, no había clase. Generalmente no había clase cuando en días de lluvia no hay clase. Sí. Entonces no nos íbamos. Claro. Y entonces, y mi mamá
¿Y entre cuántos se iban? Se iban entre muchos, de aquí de Ipané. Yo me iba sola, pero desde Costa Alegre había muchas chicas que se iban a estudiar corte y confección. Ah, Y ya nos íbamos con ella y veníamos también con ellas, ya. O generalmente. sea que siempre venía acompañada. Sí, Y en aquel tiempo no era lo tan peligroso. Ya, antes No, era peligroso. no era lo peligroso. Ni hacían la pecha pecha. no, tranquilo era. Sí. Nadie ni siquiera Sí, sí, sí. salía a molestar ni nada. Esa. Bueno, ya con amigos hagan de Mena, ve. Bueno, ¿cómo va es tu nombre? ¿Vos para de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Naturalmente soy de Ipané, padre. Y Pané también. Sí. Y mi infancia fue... ¿Tu nombre cómo Mi es? nombre es Mariano Fares Cabrera. Mariano Fares. Sí. Eh, Y yo crecí muy difícil en mi niñez porque mi padre nos abandonó que no tenía 3 años ya. y tenía otro hermano de meses. Ya. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Dos hermanos. Dos hermanos. Dos hermanos. ¿Y vos qué? Vos eras mayor entonces, porque Yo tu era hermanito mayor, era de meses, ¿no? 3 años y él de meses. Ambas hoy con la de tu ahí, ojo, de repente. ojo, Después se separaron y se fue. se separaron. Y mi madre se dedicó a vender fruta en el mercado. Aquí de Pané. Mercado 4 de Asunción. Mercado 4 Asunción. Y nosotros por ahí ambulando. Ustedes con ella. Sí. Y después, cuando tenía por lo menos 10 años, empecé yo a vender agua en el mercado. Agua en balde. En agua, balde. agua fría. Para los que están por ahí. Sí. A balde, pero venía a vender Balde, agua fría, sí. agua fría. Ambas es hielo, vio. Con hielo. Serví vaso, pues. Vaso de vender. Es vender. Dejó la balde a Sí, jarra. es correcto. Jarrito. Carrito Jarrito de lata. esa de Ibérico. porcelana, algo así. Ya. Y después vendía cualquier cosa allá. Doña vende vela y vendíamos jugo de piña, después empanadas, vendemos chipa. Y después ya se tenía huevas ya ¿Y a los cuántos años entonces ella pues no le vende pese a la mía, a los 10 años. a los 10 A años. los 10. Y a los 14 por ahí ya no quería, ya Claro. se optima. Ambas canción bocaco, bueno. Cazón boca y ya se tenía huevas. Eh. Y después vine a trabajar en la olería. Ya. En la olería, porque eso no Aquí en Ipané tienen en mucha Ipané, olería. Muchísima olería había. Sí. Había. Sí. Y después me fui en el cuartel, en el Chaco, me fui a aprender lección más duro ahí. En serio. Al- A Moiteres o la Chaco. Mariscal de Arriba, Mariscal de Arriba. del año 1972. Ambas es la lección más dura, ambas es la Bellapoa. Y primero no hay agua para tomar No, abundante. ya va, Andere vender a Pepe vender La- después ni vender ande la No, me de cada mayo la iba de diara, apenas de administrar. en un día. En un día Baleara. De Baleara. Después para la guerra del Chaco. Un cuadra. En vez de te oiremos entonces. Es así. Sí, Y después la lesión era muy duro, castigo muy duro. Y todos los militares que estaban, todos eran castigados que se iban ahí. Castigado. En vez de castigar llegué. Semi amargado. Claro. Entonces, peor es la regla. Sí. Y Dejan para él el castigado militar, pues para él ojo a coronel. y después había general, era director, el comandante era general, Sí. después había coronel, desde teniente primero ya estaba con nosotros en la tropa. Ya. Desde vaya cuenta en general va a tener Insaurralde, va. No, después ya, después ya. Después ya. Por el tiempo de general Benítez era nuestro comandante. Evelio, vio. Evelio Benítez. El nombre ya no. Ya. Benítez. Sí. Y después, Porque pea de aquí cerca de Villeta, Evelio Benítez. Hoy Povea, ve. Ah. 96 años no veo. eso era para mí que son el tiempo duro. Muy duro. No. Ya castiga para, güey. Sí, no. Y después hacer cuartel y vine, me fui en Argentina, Ya. porque no había trabajo y nada más pues en la olería. Claro. Y entonces después no me Además, fue. en la Argentina, va él ya por la Argentina, va él ya por. Ajá, va por ayudante pintor. Ya. Pero o sea, ir De a ganar. agua a piña, de piña a olería, de olería. Ah, A bebé trabajo un pintor. cuartel, ve. Ah, Llevo mamá por pintor. No, pero- Pintorería. Pero ahí la de pintura. Vamos y llegué.
Y después no me fue bien y vine otra vez. Sí, sí. Vine otra vez. ¿Y dónde estuviste en Buenos Aires? En Buenos Argentina, Aires. en Formosa lo que Ah, estuve. Formosa, Sí, Formosa. sí. Y vine y mi hermano se fue en el cuartel también, se fue también en el Chaco. Y mi mamá estaba sola y me dijo, yo se me envió. Sí. Ahí señor, yo. Claro. Luego estamos ahí en el a ver, Ahí siempre me dijo, a ver, Paneve. sí, sí. Entonces vine, me quedé y después a los pocos tiempos mi tío trabajaba con un señor que se llama Fernando Pereira, lo que está bien. Ya. Por escuela camión mío, por la olería. Sí, sí. Y había uno más camión que tenía en Ibané en ese tiempo. Entiendo. Y otro que tenía que era colectivo. O sea que en todo Ibané, 2 o 3 camiones. 3 camiones. Eh. Y me fui a trabajar con el señor y en el 76 eso fue, 66. Y en el 77 ya manejaba, ya quedé ayudante. Ya. A pedirse santo la cara, y guapo, y hice, porque ayer te digo, amba a poseer, habla a mí, o ve que queda a 9 cuadras nomás de mi casa. Claro, claro. Y venía a comer en mi casa y después me iba. Sí. Y después el camión iba al baño. Y después, a los un año me dijo, niña, ni me iba a manejar. Mira, po. Porque él traía el chofer de Asunción. Venía de lejísimo. No había chofer, no había. Por Había ejemplo, dos choferes nomás había. Sí, Uno que sí. trabajaba en el colectivo de línea 8. Ya. Y otro el señor que tenía un Inter viejo. Que él manejaba y tenía olería también. Él repartía sus Claro. ladrillos. Te voy a manejar. Sí. Y después me dijo, te dejo por donde me voy para allá porque se hay y registro a los Claro. hombre de Leyer. Sí, Agua, guapo, Agua, que sí. beber cosas. Es guapo. No, precisamente de Jota por todas partes, güey. Y además que él tenía su camión seguro. Él Claro. tenía un camión nuevo, retiró nuevo. Sí, sí. Tenía seguro. Entonces trabajé con él en el 78. Ya le conocí. A esta dama. Ya le conocí luego porque era mi compañera de escuela. Eso lo veo. Compañera de Anda escuela. metida y oína, tenía otra cosa. Pero no nos conocíamos, Sí. o sea que... Bueno, esa partecita vamos a seguir la segunda parte. Entonces, así que estamos hoy aquí en el Parné, estamos con la señora Beatriz y con Mariano. Entonces, que nos cuentan un poco de su historia, muy interesante. Volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Yarañe, Pupore. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia
Panambi Verá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upufepu, por ahí estamos nosotros desde la ciudad de Ipané, aquí con el señor Mariano Farás, me dijiste, ¿verdad? Fares. Sí. Fares, ahí como hay apellido, y nada, como guayna ve apellido, vea, Y Mariano. extraño. Árabe, Sayo y la. griego, de cuál viene de la de origen. No sé por Pero, qué. ¿este apellido era de tu papá o de tu De mamá? mi papá, Ah, de mi tu papá, papá. sí. Ya. Porque nos abandonó por nuestro padre Claro. y teníamos poca comunicación con ellos. O por nada. comunicación. No es Y poca, antes nada. que era peor. Nada de té, güey. La PB, hoy ella joven de cuál más iba a Así mismo. Bueno, y la señora Beatriz también, educadora, profesora, fuiste directora también de la Sí. escuela, de colegio, pero ya tú, directora de escuela privada. Pero hasta ahora lo estás trabajando todavía. Sí. ¿O ya no? Sí. Estoy trabajando en la escuela y colegio Dora Jiménez también como directora. Ah, como directora está Sí. actualmente. Se haya jubilado en el 1999, la Sí, escuela sí, sí. sí. Aupeyas a la escuela San Pedro. Creamos, trabajé ahí 6 años, Noren, y después me fui a trabajar con el profesor Rogelio Castro Ah, ya. y de Ñemby, y ya son 20 O sea, que años ahora también que trabajé con ellos. Estás yendo hasta... No, acá en Upané tenemos Acá en una sede, Ah, A una sede media también. cuadra. en la Ah, media cuadra de mi A casa. la cuenta. Estoy ahí alrededor, ande ahí Sí. Mariano. Va a ver los B4 de panela B4. Sí. Y hacen concepción de B4. Ahora mi país. Y la B4 no la Ibaga. Pero la Concepción. Concepción. Sucursal del cielo. Ahora José Goina la Concepción, pero. Ah, Es bueno, muy lindo ya. Concepción. Porque Vos tenemos. conocés, vos te fuiste, Mariano, alguna vez. Ya me fui por todas partes. Yo Ah, me fui. vos te fuiste por toda parte como chofer. Chofer, Sí. sí. A PB hemos visto la chofer y cosas así. Bueno, ahora lo que queremos conocer es así, cómo ustedes se conocieron. Mola, oye, bueno, el primer flechazo. Que te hice amiga, una chica que era mi vecina y mi amiga. Ellos se iban con su mamá a traer leña del monte prácticamente. Sí. Ahí ella me invitó y a Seiguri porque puta se vea que pues, era sábado. Claro. Pues al final, pues yo trabajaba como docente. Y después al final mamá me dijo, te hoja tu nadie quiere ir Pepe Cueruña de la YP. Ajá. Y me fui. Y ahí nos conocimos nosotros. Actualmente detrás de el alto rendimiento de ahora, más o menos. Ya. Sí, ahí era el lugar. ¿Qué era? ¿Por qué de ahí se iban a traer leña? Vaya, Y Cagüe. Cagüe, un Oye, y paseo tú. grande. Paseo grande. Y ahí pues se hizo la batalla de Abal. Ah, en el lugar de la batalla. Abal, Sí. sí. ¿Y eso qué era? ¿Terreno fiscal o Sí. privado? No era fiscal, pero era de un general en tiempo de Stroner que abarcó grande parte del terreno. Ya. Pues estaré ahí, bebé. Pero por la gente, o la YP, ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 77. 77. Bueno, Era del general Musuito Villasboa, algo así. Era ministro de un tiempo, no sé si antes de Stroner o por ahí estaba. ya. Y- Entiendo. Había grande terreno porque no, medio dejado. Claro. La gente se iba a traer leña para su uso y algunos vendían también. Claro. Y yo Porque de mejor era una olería, ¿ves? yo me iba para traer para la olería de Jaupecué, o veteímos con ya 6, 7, joder, está mal la jugada, O no, era Eh, GPA. eh, GPA de cao. ya ojo más la guardaespaldas,
Entiendo. Sí. Y por ahí nos conocimos y gracias a Dios hasta ahora estamos con la Yeye que está donde ya me dan de la gracia Claro, claro, claro. y tenemos muchos hijos, muchos nietos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes ahora? 6 meses. 5 ahora. 5. Porque Ahora. uno el que falleció. Ah, sí. uno falleció. Sí. Chiquitito, grande. No, tenía 25 A la años. cuenta, grande ya era. Sí. ¿Qué pasó? ¿Algún accidente? Va, él lo dijo a cuento. Accidente. Él pues tenía su pasantía para entrar en la facultad Ah, ya. y biología estudiaba y entonces tenía que hacer su pasantía en Ibicuí, en Sí. este lugar, ¿cómo se llama? La Rosada. Claro. Es en La La Rosada. Rosada. Pepe tiene 5.000 hectáreas de comida, cuenta y guay. Pisarla acá, pisar. Sí. Ah, como y cuembora Carusú 3, pero y la Oyapola y trabajo. Ellos pues hacían limpieza. Claro, claro, claro. Y ahí salieron en la foto delante de la cascada, pero el agua era poca. Sí, sí, sí. Y entonces dice que contaron un chiste y él se resbaló y se cayó de espalda. Ay, Jesús mío. Y ahí, Falleció. ahí mismo Ahí se mismo denucó. falleció. Sí. Se denucó. Sí, Ay, Jesús mío. Sí, sí. Qué dolor. 25 años. Sí. 25 Estaba años. en pleno estudio. En pleno Y eso hace estudio. mucho ya que les pasó a ustedes como Hace familia. 10 años. Hace 10 años. Sí, O sea que tenía que tener 35 años. sí, Ya. 30, sí, Eh. 35. Está bien. Y los otros hijos, vaya, pues, María. Y todos trabajando, gracias a Dios. Todos tienen trabajo. ¿Y ese hijo qué número era? El El- penúltimo. El Quinto, penúltimo. el quinto. O sea que los otros ya mucho más grandes. Sí. Sí, sí. Dos están en Canadá. Ah, en Canadá. Sí, Canadá. Ah, va, ya voy a ir a Canadá. ¿ves? Y hubo mi cuña rubia, parece que ya es mi De Pascuera. cuerpo de Pascuera. Cuerpo de paz. Se conocieron acá Y y encontraron la paz. Eh, Yo la paz. AFS eran. AFS. AFS. Y Pero entonces, pero eso eran jovencitas. Sí. jovencita y se AFS. conocieron en el colegio. Ellos pues Claro, vinieron ahí. claro, Sí. claro. Y ahí en el colegio se enamoraron. Y Por ahí. sí, Las canadienses. se fueron y después, vinieron en Después- busca. Después vinieron a buscar. En busca. Sí. y gracias a Dios están todavía juntos. Tiene- Hay que la rubia amo guaya, Sí. morenito y botaje verde. Tienen 3 hijos cada uno. No me digas, en serio. Y uno ya tiene todo grande ya. Y dos de ellos se fueron. Los dos, Dos. sí. Los dos, Hasta ahora están ahí. Uno hace 21 años que se fue y el otro 19. a la cuesta. Ya hace mucho Sí, lo llevan. hace mucho. Y, Y tenemos- después, ¿cuántos años volvieron las rubias? Y a menudo vienen. Porque ellos suelen venir casi los últimos años de colegio. Sí, vino y A lo que era antes quinto curso. a los 17 años vinieron. Exactamente, Sí. Quinto, sexto Sí. curso. Y mismo. después se fueron. Oh, ven, después vino ¿cuántos otra- años volvieron? 2 años. 2 años y 2 años, sí. te voy a hacer el No, no. corazón. 2 años. Heridos ella con la Ah, pues, música. ya sí. tienen casa, Ya tienen casa, trabajan trabajan, Sí. allá, con ya todas las tienen hijos posibilidades. grandes. Los hijos ya son grandes. Uno ya tiene más de 20 años. A la cuenta. Y como abuelo, ¿cuántos nietos me dijeron? 14. 14. 14 nietos. Sí. Entonces, ven ya. Dente más batalla jubilaina. Dente jubilar se ve y también así. Sí, Te voy a ir sí. televisando. Papá, y yo pues sí estoy en casa, todo el día estoy pensando, me quiero si está en tu deprimir y casa, todas ¿sabes esas qué? cosas. Ella tendrá la de nieto, cuédame. Entonces diga tú, y ella pone vagina, ¿cómo le dicen abuela? ¿Cómo le dicen? Abuela me pucuera. Pucuera y se Sí. Y no, y peteinte con la misión, y no, pero tú sabes, yo me dije, ¿Y cuántos años tiene el más chico? 8 meses tiene la bebé, sí. Una cena muy tengo. Sí. Y después de 10 años vino ella. Vino el chiquitito. Ajá. Bueno, ¿y ustedes tienen aquí alguna comunidad? Móvil la vende tu pao, Y tenemos la capilla Virgen del Carmen, Virgen de Carmen. que queda a la otra O sea, cuadra de ustedes nuestra van casa. ahí, cerca de la casa de ustedes. Sí. Ella es la coordinadora ahí. Te voy a la coordinadora. Sí, yo soy la coordinadora de la capilla. Ya. A una cuadra lleguen de Orejeví. Una cuadra. Una cuadra. Espectacular, entonces. Pero antes más ya servía pues acá en la parroquia, serví como catequista, serví también como coro de la parroquia, más el soltera tiempo,
de pura y cuá, güey. Y sí, ajá. Esa fina bella. Acuanga desafinan tema. Apura ahí se verá desafinan vamos. Y hace 3 años que estoy como coordinadora en la Capilla Virgen del Carmen. ¿Y qué tal el funcionamiento ahí de la Capilla Virgen del Carmen? ¿Qué tal va? ¿Tienen Y- su gente, sus Sí, catequistas? tenemos. Y mis catequistas son mis hijas, toditas maestras. Todas maestras. Y tengo también 2 personas más que son maestras, un maestro y una maestra también. O sea, es que Entonces, todos somos un así. sacerdote italiano, ese sacerdote vino de Milán, Italia, y él tenía luego como 5 doctorados por ahí. Padre Gianni Gatti era, güey. Y vos sabés que él, cuando elegían su parroquia catequista, solamente maestras a maestros, porque dice, ellos tienen ya la pedagogía Sí, para enseñar realmente cómo tiene que ser una catequesis, una catequesis. ¿Es exacto. cierto? Algunos Sí. sí. De párroco fuera ya mitad sube de 14, 15 años voy a llamar al catecismo. Y sí, Hay que venir hoy cuando venga. Por eso exactamente. que es importante, te felicito, che. Y bueno, ojalá que así también las maestras, los educadores, ¿verdad? Esa riqueza de la pedagogía es muy importante Es muy importante. para poder enseñar y dar a conocer. Ahora entonces, don Mariano y Beatriz, queremos un mensaje sobre todo para nuestra gente, para nuestra familia, para los jóvenes, para los matrimonios sobre todo. 47 años de matrimonio, imagina, con los hijos, etcétera, con la educación y con los nietos también. ¿Qué va Yo podemos creo, dejar, Mariano? creo Sí. que primero siempre hay que tener presente a Dios sobre todas las cosas y a la Virgen. Nosotros siempre procuramos de rezar todas las noches, a la mañana. Y yo antes, cuando era soltero, pedía a Dios para que me dé una compañera que me entienda, que me ayude. Y yo creo que me escuchó porque desde que yo le conocí, una noche no falté en su casa. Che, Todas las noches vine. Y gracias a Dios estamos juntos todavía. 47 años. Y con los 47. hijos, con la educación, la formación. Y todo. No se ponen balas, vende. Gracias a Dios. Sí, adiós. Y en mi trabajo sí que estoy 49 años. 49 años. Sí, sí. Estás en tu trabajo, en el mismo. Trabajo todavía en el mismo lugar. Ahora ya me jubilé Sí. y ahora Ahora leñé contra taller. me estoy yendo mediodía A mediodía. a cumplirse las 50 años y 14 el año que viene en febrero. sí. Febrero. Sí, sí, sí. 26 de febrero yo. Entiendo. Ya. Qué bien. Y entonces ahí ya vas a trabajar con Ñande Yarañé. Si Dios quiere. No hay por nada. Bueno, ña Beatriz, vos como educadora, directora, corista, de todo, ¿no? Sí. Coordinadora de capilla, bueno, evalane mensaje. Y tener la confianza plena en Dios y la Virgen, porque eso también nos ayuda a levantarnos, porque yo sucumbí muy al fondo. Ah, ya, ya. Y Con la muerte después, de tu hijo. sí, con la muerte de mi hijo. Sí. Y gracias al padre Catalino Osorio, que falleció ya también hace poco, Ya. un día ¿En dónde se fue estaba? Aquí en Ibané. acá en Ipané, se fue a visitarme. Dice, y por amante, señora Betty, la diputada de Roga, te dejo llegar a tu papá, que se ayudarme. Y Porque empecé vos otra vez. te quedaste muy tocada, Sí. muy dolida. Me quedé dolida y después el padre Pedro también ya vino cuando eso y me dijo, bueno, tenés que dejarle ir, profe. Claro. Tenés que dejarle ir. Y parece que de ahí empecé a soltarme un poco más. Sí. Y gracias a Dios tenemos una linda familia, unos hermosos hijos que nos ayudan, que en todo momento están con nosotros, en los momentos difíciles y buenos también. Cuando su mamá se enfermó, ña Juliana, estuvieron sus nietos cuidándole. Por días se turnaban ellos. Y gracias a Dios, como dice él, formamos una familia que confiamos en Dios y en la Virgen para que todo nos vaya bien. Claro. Y todos nuestros hijos salieron bien, están con salud, con trabajo y tienen su propia familia. Todas son matrimonios Claro. religiosos. Los hijos de Canadá suelen venir a visitarle. Suelen Con venir. los nietos.
Este fin de año estuvo uno de ellos. Uno de ellos, sí. Y el próximo año vienen otra vez, los dos ya vienen. Y nosotros también solemos irnos a visitar. Sí, 3 veces, Marco. 3 veces. Sí, 3 veces ya nos vemos. Hermano, pero y belle pasea. Sí, Guay ni pe otro lado del arroyo se anda igual. Sí, sí. Y como no hay mi hermano, justo cuando estuvimos en Canadá también, es su menor. Sí. Tu hermano menor me dijiste que eran 12. Sí. Pues tajaño. Los 54 años ya. A la cuenta. ¿Y qué picó del corazón? Infarto. Infarto. Sí. Él caminaba mucho. Hacía caminata. Hacía caminata para bajar de peso. No era tan gordo, pero estaba bien. Sí. Y tenía presión alta él. O fuerza y te iba. Hoy me tenía que costaba a veces uno hija. Oye de cuerea. Y ahí se terminó. Demasiado ya forzado el corazón. Sí, presión alta. Sí, así. Así es. Y bueno, así entonces le agradecemos a ustedes, a don Mariano, a doña Beatriz. Linda experiencia, ¿verdad? Que hoy hemos compartido, les agradezco, así. Ciertamente que se antes que dije, tallar con la anécdota. Tallar 47 años, todo lo que es la educación, está madre con exalumno. Sí. De cuando la gente. Pero se saluda. Y claro. Sí. Todo el mundo tiene. A veces a cruzar, tan diga, tú ya cruzado, pues están ahí, pues yo, tú ya está cruzada, más. Ya sabe, directora, maestra. Muy lindas experiencias. Sí. Bueno, así nos vamos despidiendo y le agradecemos a esta familia, al señor Mariano, la linda experiencia de vida también. Entonces se dan cuenta cómo uno va adelante siempre, con el esfuerzo, con la lucha y con el deseo de superarse. Así que les dejo ahora también la bendición a todos ustedes y también para la familia de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con Yande Yarañe, Yande Upukwe, Pupore. Gracias por todo, Padre. Veamos,